Hay equipos que ganan títulos y hay equipos que ganan corazones. El Borussia Mönchengladbach lleva décadas haciendo las dos cosas, y hoy te cuento por qué. Herzlich willkommen. Esto es Herz Bundes y continuamos con nuestra serie Encontrando tu equipo ideal, versión Bundesliga. Hoy nos trasladamos a Renania para hablar del Borussia Mönchengladbach, Die Fohlen, los Potros, y te adelanto que este es probablemente el capítulo más romántico de toda la serie. El Gladbacher Weg, una forma de entender el fútbol. Antes de hablar de rituales, rivalidades o leyendas, hay que entender la filosofía que sostiene todo lo demás, porque en el Gladbach existe una frase que llevan grabada a fuego, Der Gladbacher Weg, el camino del Gladbach. Y lo que significa es simple pero poderoso. En Mönchengladbach no basta con ganar, importa el cómo. Desde los años 70, el club adoptó la identidad de un potro salvaje, fútbol ultraofensivo, rápido, vertical y descarado. Un entrenador en el Borussia Park jamás será aplaudido si plantea un partido defensivo o especulativo. La grada prefiere perder atacando con valentía que ganar especulando. Puede parecer una locura, pero para un aficionado del Gladbach esa es la única forma digna de competir. Esa no es una frase hecha, es una declaración de principios que define cada decisión del club. Y como no cuentan con el presupuesto de una multinacional ni el respaldo de un jeque, el Gladbach sobrevive y compite gracias a algo mucho más valioso, una red de captación y desarrollo de talento joven que es de las más eficientes de Europa. Buscan jugadores con hambre de gloria en ligas menores que otros clubes grandes ignoran, les ofrecen ser titulares en una de las mejores ligas del mundo y los convierten en figuras. Saben que eventualmente los venderán, pero ese dinero se reinvierte de inmediato en el siguiente talento. Es un modelo autosustentable que pocos clubes de su tamaño han sabido mantener con tanta consistencia. Donde el fútbol marca el ritmo de la ciudad. La vida en Mönchengladbach gira en torno al club, y eso no es una exageración. Desde las primeras horas del día de partido, las casas, los bares y los tranvías de la ciudad se decoran con banderas verdes, negras y blancas. El ambiente se siente en cada esquina antes de que nadie haya pateado un balón. El Borussia Park no está en el centro de la ciudad sino en una zona llamada North Park, y horas antes del pitido miles de hinchas caminan o toman autobuses especiales hacia el estadio, creando auténticas mareas humanas de camisetas del club. El punto de reunión previo es la Fan House, la casa del aficionado, rodeada de enormes jardines de cerveza, los Biergarten, donde la afición bebe cerveza local, come bratwurst y los ultras organizan los tifos monumentales que desplegarán en la tribuna. Todo antes de que empiece el partido. Dentro del estadio, el corazón palpitante es la Nordkurve, la tribuna norte, con capacidad para más de 21.000 aficionados de pie que no paran de cantar ni un segundo durante los 90 minutos. Antes del pitido inicial, todo el estadio entona con bufandas al viento Die Elf Bomni de Rhein, los 11 del Bajo Rin, el himno más representativo del club. Y cuando el Gladbach anota un gol, el festejo es una fiesta masiva al ritmo de María, I Like It Loud de la banda Scooter, que desata la locura en la Nordkurve. Un detalle que te dice mucho sobre la personalidad de esta afición. Celebrar los goles con una canción de Scooter es exactamente el tipo de cosa que solo puede ocurrir en el Gladbach. Al terminar el partido, gane o pierda el equipo, la gente no se va rápido. Los aficionados regresan a los puestos de cerveza del exterior para debatir el partido durante horas. Y si el resultado fue bueno, especialmente contra el Bayern o el Köln, los bares de la zona de Waldhausen en el centro histórico se llenan hasta la madrugada con cánticos y celebraciones. El Familientag, la pretemporada más entrañable de Europa. Antes de que arranque la Bundesliga, el Gladbach organiza cada verano su evento más masivo, el Familientag, el Día de la Familia, también conocido como Juntertag en honor a la mascota del club, el potro Junter. El club abre por completo las puertas del Borussia Park para un festival gratuito que reúne a más de 50.000 personas. Se presenta al cuerpo técnico, se entrevista a los nuevos fichajes ante la multitud y todo el primer equipo se sienta en mesas durante horas para firmar autógrafos, tomarse fotos y conversar directamente con los aficionados de todas las edades. Las celebraciones culminan con un partido amistoso en un estadio lleno. No hay muchos clubes en Europa donde los jugadores dediquen horas a hablar con sus aficionados antes de que empiece la temporada. En el Gladbach es una tradición. El Rhein-Neckar Derby, puro desprecio deportivo. La gran rivalidad del Gladbach es contra el FC Köln, y tiene una historia que va mucho más allá de la geografía, aunque las ciudades estén separadas por menos de 50 kilómetros. El origen tiene nombre propio, Heinz Weiswiller, el entrenador que primero dirigió al Köln y luego llegó al Gladbach para ascenderlo y convertirlo en potencia europea. Un cambio de bando que en Köln jamás se perdonó. La tensión llegó a su punto más alto en la final de la Copa de Alemania de 1973, ganada dramáticamente por el Gladbach, y desde ese momento la rivalidad no ha bajado ni un grado. ¿Hasta dónde llega esto?
Los hinchas radicales del Gladbach se niegan a consumir cualquier producto de Colonia, incluyendo la famosa cerveza Kolsch. Entrar a la Nordkurve vestido de rojo, el color del Köln, es considerado una provocación directa que puede costar la expulsión inmediata de la tribuna. Y los grupos ultras de ambos clubes han llegado a asaltar los almacenes rivales meses antes del partido para robar los mosaicos y banderas gigantes, lo que en Sudamérica se conoce como robo de trapos, que luego muestran al revés durante el derbi como humillación. No es un derbi de abrazo y palmadita en la espalda, es puro desprecio deportivo con mucho folclore de por medio. La anécdota más surrealista de la Bundesliga. Y hablando del Köln, hay una historia entre estos dos clubes que no tiene comparación en la historia del fútbol alemán. Corría la última jornada de la temporada 1977-78 y tanto el Gladbach como el Köln llegaban empatados a puntos en el liderato, pero con una diferencia crucial: el Köln tenía una ventaja de 10 goles en la diferencia general. El Gladbach necesitaba una goleada histórica y esperar que el Köln tropezara. Lo que pasó fue esto: el Gladbach destrozó al Borussia Dortmund con un 12-0, la mayor goleada en toda la historia de la Bundesliga hasta el día de hoy. Jupp Heynckes marcó 5 goles en ese partido. Y mientras los potros celebraban en el campo creyendo que el milagro era posible, llegó la noticia por radio: el Köln había vencido 5-0 al San Pauli y se había coronado campeón por solo 3 goles de diferencia. Meter 12 goles en un partido y que no te sirva para ganar el título. Eso es el fútbol, y estar salado también. La mejor temporada de su historia. La campaña 1974-75 fue la más redonda y dominante de la historia del club. Campeones de la Bundesliga superando con amplia ventaja al Bayern Múnich, y de forma simultánea conquistaron su primera Copa de la UEFA. Aquellos potros demostraron que también se podía conquistar Europa jugando sin renunciar al espectáculo. Jupp Heynckes firmó una temporada histórica anotando 27 goles en el torneo doméstico. Una campaña que todavía se recuerda en Mönchengladbach como el momento en que el mundo entero supo que los potros existían. Las leyendas que construyeron el club. Para entender al Gladbach hay que conocer a los que le dieron forma. Heinz Weiswiller fue el arquitecto del estilo ultraofensivo de los años 70, el hombre que diseñó la identidad de los potros y la dejó grabada para siempre en el ADN del club. Udo Lattek llegó después para conquistar el histórico tricampeonato consecutivo de liga. Sobre el campo, Jupp Heynckes es uno de los máximos goleadores históricos de la Bundesliga y el símbolo más puro de aquella época dorada. Günther Netzer fue el genio rebelde del mediocampo, el cerebro de una generación que puso al Gladbach en el mapa europeo. Y Bertie Vogts defendió los colores del club durante 14 años consecutivos, de 1965 a 1979, en una época donde la lealtad de ese tipo todavía era posible. ¿Por qué debería seguir al Gladbach? Si estás empezando a ver fútbol alemán y buscas un equipo con historia, identidad y alma, el Borussia Mönchengladbach es la alternativa perfecta al poder establecido. No es el Bayern ni el Dortmund, y precisamente eso es lo que lo hace especial. Su filosofía siempre los obliga a buscar el fútbol ofensivo y la apuesta por el talento joven. El club pertenece en más de un 50% a sus socios y las decisiones importantes las toma la gente de la ciudad en las asambleas, no un director ejecutivo en una oficina al otro lado del mundo. Eso genera una conexión emocional y una transparencia que los clubes puramente comerciales han perdido por completo. Elegir al Gladbach es elegir el fútbol tradicional alemán en su forma más pura. Una institución respetada en todo el mundo, con una identidad cultural que no se negocia y una afición que celebra los goles con scooter y mete 12 en un partido aunque no le sirva para nada. Porque al final, apoyar al Borussia Mönchengladbach no consiste en elegir al equipo que más gana. Consiste en elegir una forma de entender el fútbol donde la identidad vale tanto como los resultados. ¿Hay algo más alemán que eso? El próximo capítulo de la serie llega el fin de semana. Esto fue Herz Bundes. Bis bald.